agradecerles, les reitero mi nombre, doctor Alejandro Mestre Barroso, especialista en toxicología del Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna de Las Tunas, Cuba. Hoy queremos participar acá en el Ateneo con la presentación y gestión de plantas con fines abortivos, un reto para la toxicología. Iniciamos con una frase de Oviedo que dice: mientras se deshace precipitadamente de la carga de su vientre preñado, la cansada Corina se encuentra en peligro de muerte. Y creo que esto refleja la gran preocupación que nosotros tenemos, tanto desde el punto de vista como médico, como familiar, a la hora de enfrentar un problema tan multifacético como es la ingestión o la interrupción del embarazo por vías no legales, por vías no terapéuticas ni médicas. Para esto nosotros trazamos como objetivo de la presentación analizar desde una perspectiva toxicológica la ingestión de las plantas con fines abortivos, abordado tanto desde el contexto histórico, la situación global y en particular de Cuba, por supuesto, los mecanismos fisiopatológicos implicados en el aborto y sobre todo esos mecanismos fisiopatológicos relacionados con la toxicología y las implicaciones de las fitotoxinas en esta y las implicaciones para la salud pública. Es decir, abordando 5 aristas que van desde la historia, desde la epidemiología, los factores, la propia mecanismo de acción y fitotoxinas que existen, hasta los casos particulares, presentando un estudio retrospectivo realizado acá en la provincia, en el estado de Las Tunas, que aborda el tema, y un caso en particular, que es esta muerte materna que tuvimos, para abordar y desarrollar un poco más el tema. Desde el punto de vista metodológico, nosotros hicimos una revisión de más de 75 artículos, que vale resaltar que cuando nosotros buscamos la ingestión de plantas con fines abortivos, encontramos una disminución o no existe una gran cantidad de información y literatura actualizada sobre el tema, y en muchas ocasiones esto provoca que sea muy difícil el tratamiento y la evaluación desde el punto de vista tanto de los principios activos como la evolución de cada uno de los casos. Ahí la necesidad de incrementar los intercambios desde todas las aristas y de todas las visiones sobre este tema para ganar en conocimiento y sobre todo, que es lo más importante, ayudar a los pacientes que estén involucrados. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista de las perspectivas históricas y sobre todo la evolución histórica, hay que partir de algo, y es que el aborto ha sido una práctica tan antigua como la propia humanidad. Nosotros encontramos referencias desde los papiros egipcios que hablan sobre la utilización de ciertos métodos con fines abortivos, sobre todo de preparados herbales, incluso de supositorios, de la utilización de supositorios. Y lo interesante de estos papiros egipcios es que incluso dividían la utilización por el tiempo de gestación, es decir, en correspondencia del tiempo que tuviese de embarazo la persona. Un poco más hacia adelante en la historia, cuando nosotros encontramos los escritos de Hipócrates sobre el tema, es tal vez los primeros registros de métodos similares para la utilización de las plantas con fines abortivos, aunque hay que resaltar que él nos recomienda la utilización de los mismos, pero sí habla sobre las primeras manifestaciones clínicas, las primeras referencias clínicas de la utilización de plantas y las complicaciones que esto podría provocar. Y nosotros no queríamos dejar de mencionar el caso de una planta en específico, que es el caso del silicio, que cuando nosotros lo buscamos en la historia tiene datos muy curiosos, que es una planta que se utilizó tanto como un método anticonceptivo como con las grandes propiedades abortivas que se le atribuían, y que quedó registrado en la historia como el primer extinción documentada, es decir, fue la primera planta que por el uso y abuso que se le dio, que incluso se habla de que provocó guerras por la dominación de los territorios donde ella era endémica, provocó su extinción. Y existen monedas de la época que en una de las caras, la planta que está reflejada, es decir, la imagen que está reflejada es la planta de silicio. Es decir, estamos hablando de una planta que fue muy importante para el siglo I después de Cristo. Y ya, sobre todo en la época medieval, los manuscritos que ya hablan de la utilización de múltiples preparados herbales que se extendieron por Europa, sobre todo del polio, para la interrupción del embarazo y la utilización de la interrupción del embarazo con estos fines. Así. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, si nosotros buscamos las bases estadísticas y sobre todo públicas de la OMS, nosotros encontramos que los abortos inducidos anuales están sobre los 73 millones, sobre todo en el periodo 2015-2019, según refieren los registros de la OMS. Que el 45% de estos se consideraron abortos peligrosos, y que de estos abortos peligrosos el 97% fueron en países en vías de desarrollo.
lo cual provocó la muerte de casi 40.000 mujeres por complicaciones relacionadas con el aborto. Una proporción considerable de estos abortos peligrosos, como les comentaba, especialmente en regiones de acceso restringido al aborto legal y seguro, involucraban métodos tradicionales de los que nosotros hablamos, en la mayoría de los casos la ingestión de plantas con fines abortivos, los cuales se calcula que pueden haber provocado una mortalidad sobre el 4% del total de estas muertes. Ahora, de lo que hablábamos antes de iniciar la conferencia es la paradoja cubana, y es que Cuba tiene un marco legal favorable para el tema del aborto y lo relacionado con la protección al programa materno-infantil. Les comento, el programa materno-infantil en Cuba, que es tal vez no, es el programa de mayor protección y de mayor rigor desde el punto de vista médico en Cuba, lo que se conoce en Cuba como PAMI. Tiene muchas, nosotros estamos pasando por muchas dificultades desde el punto de vista de escasez debido a todas las restricciones económicas, las situaciones que nosotros tenemos acá en el país. Sin embargo, si hay un programa que sí se mantiene con todas las protecciones y en todas las aristas, es el programa materno-infantil. Y nosotros en Cuba tiene una particularidad, con un aborto legal desde el año 65, con una estandarización del proceso de salud por todo el país, que llega a los lugares más recónditos con un consultorio médico de la familia, es decir, con un médico de la familia que atiende esa comunidad, incluyendo desde las sierras hasta los lugares de difícil accesibilidad. Hay un consultorio médico de la familia, es decir, con un personal calificado. Hay un policlínico, que nosotros le llamamos para acá, es decir, un hospital rural, que en muchos de estos hospitales rurales también se practica, es decir, también tienen acceso a la interrupción legal del embarazo y por vías asistenciales médicas. Y nosotros contamos con una de las tasas de mortalidad materna más baja que existe en el mundo. Y, por supuesto, ese acceso universal sin restricciones legales y, sobre todo, gratuito, hace que nosotros tengamos, desde el punto de vista médico, nos favorezca. Sin embargo, en Cuba existe una tradición cultural, sobre todo en la región oriental de Cuba, de la interrupción del embarazo por vías no profesionales, no por el sistema de salud. Según refiere Tomás Romay, que es tal vez la autoridad botánica más importante de nuestro país, la cultura popular le atribuye a más de 30 especies naturales y otras no naturales acá de Cuba propiedades abortivas. Y esto también se ve reflejado con uno de los mecanismos que nosotros vamos a ver adelante de la gran diversidad de utilización de diferentes plantas, es decir, de múltiples fitotoxinas a la hora de la interrupción de este embarazo y las complicaciones que esto puede provocar. Desde el punto de vista, ¿cuáles son las causas? Las consideraciones del autor, en las cuales tal vez pueden diferir y podemos debatir sobre el tema, es la búsqueda de privacidad, estigmatizaciones sociales que pueden sufrir este tipo de personas, desinformación, que aunque nosotros creamos después de tantos años con un sistema de salud gratuito y que le llegue a todos, bueno, puede existir desinformación, sobre todo en el caso de los adolescentes, aunque cuando veamos las estadísticas de los principales grupos etarios afectados, va a ser algo muy interesante a la hora de presentarles, y factores personales, es decir, evitar el sistema sanitario por múltiples razones o por razones individuales de cada uno. Ahora, nosotros quisimos hacer, antes de caer en los mecanismos de acción, nosotros quisimos hacer una representación de 6 plantas que son de mayor utilización a nivel internacional. No quisimos dejar de volver a mencionar el silicio por la importancia histórica que tiene y las propiedades, pero nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la ruda, el polio, y quiero que nosotros, ya para entrar en contexto desde el punto de vista toxicológico y su mecanismo de acción, fíjense que nosotros le dejamos por abajo acá los nombres científicos de cada una de las plantas, puesto que por las diferencias geográficas pueden tener nombres diferentes al nombre popular, el que tenemos acá en Cuba, con el que se tiene, por ejemplo, en Argentina o de otros lugares que nos escuchen. Ahora, queremos enfocarnos en algo, y es en la acción tóxica que puede producir cada una de estas plantas en correspondencia al órgano diana que puede afectar por excelencia. En el caso de la ruda, con una gran hepatotoxicidad, con una nefrotoxicidad, que incluso puede producir fototoxicidad, una irritación uterina potente. En el caso del polio, por ejemplo, una necrosis hepática fulminante, es decir, es extremadamente hepatotóxica con su nefrotoxicidad también asociada y, por supuesto, neurotoxicidad. Y así nosotros, cuando vemos cada una de estas plantas que son de uso común en la utilización con fines abortivos, estas toxinas con fines abortivos, tienen
o todas tienen una gran capacidad de daño en órganos dianas de importancia, sobre todo en el caso del metabolismo y la biotransformación, como la excreción de las plantas, es decir, a nivel hepático, a nivel renal, y cómo esto va a producir una serie de complicaciones en la madre, es decir, en la paciente, antes de producir el aborto. Y esto es muy importante cuando nosotros tenemos una evaluación de una paciente en el cuerpo de guardia de urgencia, es decir, en nuestro sistema de urgencia o en nuestro sistema de urgencias obstétricas o como nosotros los tenemos acá en Cuba, en nuestro sistema de urgencias médicas o de cuidados intensivos. Ahora, cuando nosotros hablamos de los mecanismos toxicológicos, el aborto como una consecuencia, nosotros tenemos que partir de algo. El aborto inducido por planta es, en la mayoría de los casos, una consecuencia de una intoxicación sistémica materna, no una acción selectiva sobre el feto. En toda la literatura que nosotros podemos revisar, en todas las acciones desde el punto de vista de mecanismos de acción, de órganos diana, no existe ninguna planta que sus fitotoxinas, es decir, sus propiedades sean únicamente abortivas. De hecho, no existe registrado, o al menos que esta investigadora haya encontrado, una planta que tenga como única acción un daño a nivel uterino o a nivel del producto de la concepción como único daño. Es decir, que tenga ese daño a nivel del feto y del producto de la concepción. Es decir, primero se produce una intoxicación orgánica, una ingestión de esa fitotoxina con todas las propiedades y los diferentes tipos de fitotoxinas que existen. Va a haber una intoxicación aguda y secundario a esta intoxicación aguda por acción de los tóxicos sobre esos órganos diana, secundariamente por una contractibilidad uterina que va a provocar, por ese gran daño que sobre todo tiene sobre el sistema digestivo, que va a provocar secundariamente una contractibilidad uterina, por esa patotoxicidad, por esa nefrotoxicidad, por esa hipoxia que puede provocar en muchas ocasiones, por el daño neurotóxico que incluso puede provocar convulsiones y por otras complicaciones como es la interrupción de los mecanismos de interferencia de nutrientes entre la madre y el feto. Se va a producir entonces el aborto o la muerte del producto de la concepción. Y aquí viene entonces una de las mayores complicaciones, y es que este aborto en la mayoría de los casos, o en gran parte de los casos, va a ser un aborto incompleto. Y este aborto incompleto van a quedar restos fetales, es decir, restos del producto de la concepción a nivel uterino, ligado a un órgano, es decir, a un sistema que tiene los órganos diana de excreción, metabolismo, dañado, sensibilizado, un sistema inmune que está ya afectado por esa intoxicación aguda, va a provocar que la capacidad de respuesta del organismo se vea muy limitada y por correspondencia las complicaciones que vienen desde el punto de vista metabólico, funcionales, sean mayores y en algunos casos, lamentablemente, sea la causa que provoca la muerte. Ahora, si nosotros vamos a analizarlos por acá, y creo que después les tenemos que dejar, decidimos utilizar los nombres comunes populares que se utilizan por acá por Cuba sobre muchas de estas plantas. Después tenemos que dejar el acceso a los nombres científicos de estas plantas, pero bueno, creíamos importante enfocarnos en los mecanismos de acción, puesto que van a estar muy relacionados a la mayoría de los mecanismos de acción de esta fitotoxina. En Cuba, una de las plantas que más se utilizan es una planta conocida como magüiro popularmente, pero pueden ver en las tunas en particular, de 32 casos que nosotros tuvimos, en el 84% de esto, esta fue la planta de mayor frecuencia, que es un gran irritante uterino, produce una afectación por los alcaloides que tiene, y esto va a provocar en la mayoría de los casos una afectación sobre todo a nivel hepático y renal y posteriormente a nivel uterino y las complicaciones que esto va a desarrollar. Nosotros tenemos plantas como por ejemplo el aguacate, que creo que en Argentina lo conocen ustedes por palto, que es una fruta que se utiliza, que nosotros la utilizamos por acá también y además muy accesible y tiene propiedades abortivas. Y fíjense la incidencia, que es algo muy interesante, y es que en la mayoría de los casos existió la combinación de más de una planta, es decir, estamos hablando de más de una fitotoxina y que éstas pueden interactuar entre sí y provocar una mayor complicación. Pueden tener un mayor efecto hepatotóxico, un mayor efecto nefrotóxico y un mayor efecto a nivel uterino y en correspondencia una mayor complicación del paciente en cuestión.
Ahora, cuando nosotros hablamos de la clasificación de las intoxicaciones según la gravedad y el grupo etario, tenemos que resaltar algo que es muy interesante. Cuando nosotros acá en Cuba, que hablamos de la legalidad, el marco legal y la accesibilidad, nosotros a veces pensamos que es en el grupo de la adolescencia o el joven en el que mayor utilización de este tipo de productos, es decir, de ingestión de plantas vamos a encontrar. Sin embargo, no es así. Es en el grupo etario de 25 años y más donde se concentró el 50% de esos 32 casos, de los casos consultados a la especialidad de toxicología, al servicio de toxicología del Hospital Guevara. Y fue en este grupo etario donde además se concentró la mayor severidad de los casos. Más del 50% de las intoxicaciones fueron graves, necesitaron hospitalización en las terapias intensivas y lamentablemente tuvimos un fallecido, es decir, el 3% de los casos del total de casos que se representó, lamentablemente falleció. Es una paciente de 34 años de edad que podemos desarrollar un poco el caso en particular. Miren, la paciente femenina, profesores, de 34 años de edad, hipertensa, con antecedentes obstétricos de 5 gestaciones, aborto 3 y parto 2, una gestación de unos 8 semanas. Ingiere múltiples plantas de las que nosotros hablábamos, magüiro, itamorreal, pimpinillo, anamú, es decir, una combinación de más de 4 plantas, y según refiere los familiares, con un promedio de una ingestión de 2 litros de infusión, o sea, un preparado por 3 días. Ella, en los primeros 3 días, empieza a tomar las plantas y empieza a presentar sangrado, es decir, los primeros síntomas sobre el 4.º día de empezar la ingestión de las plantas. Inicia la fiebre sobre el 6.º día y al 10.º día, con fiebre, restos vaginales a la hora de la consulta, cuando llega a los servicios de salud, es ingresada. Cuando se le hacen algunos de los exámenes complementarios, creatinina sobre los 576 milimol por litro, con una insuficiencia renal aguda, enzimas hepáticas elevadas, centenarias en la mayoría de los casos, con una hepatitis tóxica, con una anemia severa, y el día 12, lamentablemente, la paciente muere por una falla multiorgánica que se ve considerada en este tipo de casos de lo que nosotros abordamos, y sobre todo insistimos que no existe una acción selectiva sobre el útero, sino una acción de una intoxicación primaria, y que esa intoxicación primaria va a provocar una afectación multiorgánica. Esa afectación multiorgánica es la que va a provocar posteriormente la muerte del paciente en este caso. Ahora, nosotros hemos realizado, por los estudios y sobre todo por la cantidad de casos que hemos tenido hasta el momento, una serie de complicaciones o la tormenta perfecta a la hora de hablar de la cascada fisiopatológica relacionada. Nosotros tenemos una fitotoxina que va a afectar ese órgano de biotransformación, ese órgano diana de biotransformación y ese órgano de excreción, que sobre todo a nivel hepático y renal, lo cual posteriormente en un cuerpo ya sensibilizado va a producir un daño multiorgánico con abortos incompletos en la mayoría de los casos, es decir, retención de los restos, lo cual va a producir una endomiometritis o una endomiometritis, una sepsis, y posteriormente un síndrome de disfunción multiorgánica con un rápido deterioro y una alta mortalidad en la mayoría de los casos. Nosotros insistimos sobre todo de la sepsis, de esa disfunción hepática y sobre todo de la disfunción renal. Esos efectos son la clave a la hora de la atención de la paciente, esos órganos diana son clave a la hora de la atención del paciente para, sobre todo, poder ayudarla. Y posteriormente a esto nosotros vamos a ver efectos en múltiples órganos, tanto efectos hemotóxicos y complicaciones relacionadas en la propia UCI, en las complicaciones relacionadas con trastornos de la coagulación, etcétera, que van a complicar mucho la atención a la paciente y que van a dificultar mucho la atención a este tipo de pacientes. De aquí las implicaciones para la salud pública, que nosotros no debemos cansarnos y de insistir, de quitar esa idea que lo natural es seguro, que en muchas ocasiones cuando uno se entrevista y después que están fuera de peligro, le comunica, le explica y trata de buscar la causa por cuál ellas tomaron esas plantas, porque bueno, es una planta de origen natural, esto es seguro y esto no va a provocar ningún tipo de complicación.
la comunicación constante desde esos equipos de salud que están en caso acá nuestro de Cuba, de los médicos de la familia, que es la comunicación del riesgo toxicológico real que existe, los mensajes de orientación, sobre todo a esos grupos vulnerables que ya nosotros tenemos detectado, que son los pacientes mayores de 25 años de edad, pero enfocarlos sobre todo desde la adolescencia. Y bueno, en el caso de otros países, por supuesto, promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, ampliar los consejos anticonceptivos efectivos, que nosotros acá debemos decir que a raíz de las situaciones económicas nosotros tenemos grandes complicaciones con el tema del acceso a los anticonceptivos. De hecho, mi provincia, mi estado, Las Tunas, es dentro de la región de las Américas, una de las provincias con mayor índice de embarazo en la adolescencia. Y en algún momento fue la provincia de mayor índice de embarazo en la adolescencia de toda la región de las Américas. Garantizar este aborto seguro en marcos legales vigentes como los que tenemos por acá, y desde el punto de vista investigativo, la vigilancia, los estudios de toxicología, desde el punto de vista entobotánico, que son extremadamente difíciles y es una de las principales dificultades, porque en la mayoría de las ocasiones nosotros desconocemos cuáles son los principios activos de estas plantas, y en correspondencia al desconocimiento de esos principios activos, la dificultad de los mecanismos de acción involucrados y los daños sobre los órganos diana se nos dificulta porque desconocemos, y entonces estamos tratando los síntomas sin prevenir, que es la mayoría de los casos lo que nosotros los toxicólogos podemos hacer, prevenir las complicaciones teniendo en cuenta el proceso de biotransformación, los metabolitos que se van a obtener y los procesos de excreción y por a dónde y qué características van a tener estos metabolitos. Y por supuesto las políticas de salud pública basadas en la evidencia. Como conclusiones, la ingestión de plantas con fines abortivos es una práctica de alto riesgo que persiste globalmente, incluso en el contexto con alternativas legales y seguras. El caso de Cuba es un gran ejemplo. Desde la perspectiva toxicológica, el aborto inducido por planta es consecuencia de una intoxicación sistémica materna aguda, no de una acción selectiva sobre el feto. Insistimos sobre esto. Y más de la mitad, por ejemplo, de los casos de acá de Las Tunas, de los 32 casos de la serie de Las Tunas, presentaron intoxicaciones graves y el grupo de mayor riesgo fueron las mujeres de 25 años y más. En la totalidad de los casos se utilizaron combinaciones de más de una planta y en algunos incluso medicamentos, lo cual amplificó el cuadro clínico. Comentábamos las plantas de mayor utilización acá en nuestra provincia, y el aborto incompleto y la sepsis post-aborto sobre el organismo previamente lesionado por la fitotoxina constituye tal vez una tormenta perfecta para la alta mortalidad. Entonces, nosotros queremos cerrar con algo que es muy importante antes de abrir el debate, con el permiso del profe, y insistimos con esto de que no existe una planta que aborte sin antes intoxicar a la madre. Es decir, no existe una planta con propiedades abortivas exclusivas sin antes producir una intoxicación. El aborto es el daño colateral de la agresión tóxica al organismo materno. Mi profe, muy agradecido, y bueno, hasta aquí la presentación. Abro el debate. Muchas gracias. Ustedes lo desean. Sí, por favor. Muchas gracias, doctor Alejandro Mestre Barroso. Muy clara y la síntesis de lo que hace a esta realidad de la salud pública, en lo que tiene que ver a este desvío de uso. Es decir, algunas plantas, como bien mencionabas, algunas que son de uso común, como en nuestros países, y que a veces tienen este desvío con fines abortivos, y que no se toma en cuenta el riesgo que pone en salud de la persona gestante por estas complicaciones que bien muy claramente has expresado, de estas fallas multiorgánicas, que por ahí a lo mejor, no sé si coincide la doctora Vidal, hemos tenido también a veces no con fines abortivos, pero sí para adelgazar, que han utilizado, como no es de la India y otro, que con el fin de la búsqueda de un pseudo tratamiento, no se dan cuenta que ponen en riesgo la vida de las personas, y que hemos tenido casos de fallecimientos a veces con estos otros fines también. Por eso yo creo que es bueno, muy oportuno, y un gusto de la Asociación Toxicológica haber contado con tu presentación y un poco permitir hacer entender que por más que sean naturales y sean plantas, contienen principios químicos que ponen en riesgo la salud de aquellos que la usan desconociendo esta situación. No, comentarle, profesor, que nosotros hacíamos la presentación de las plantas con fines abortivos, pero la tradición de utilización de plantas con usos medicinales en Cuba es muy fuerte. Estoy teniendo problemas, creo que con la conexión.
Si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, ¿Me sí, por escuchan, ahí se profe? cortó un poquito, pero ¿Me, entrecortado, pero se escucha. Sí, sí, me están escuchando? Porque para el parecer tengo problemas con la conexión por acá. sí, se escucha. Si quieres sacar la Bueno, imagen para que mejore. profe, lamentablemente estoy teniendo problemas con la conexión por acá. Estamos Insistimos, bueno, escuchando. tal vez ustedes sí me escuchan. Le Sí, sí, dejo, sí, se ha perdido la conexión. sí, escuchamos. Ahí nos escuchas. Mientras intentamos de lograr, pero bueno, nos pasa, tenemos todos los mismos problemas de conexión, pero yo creo que esto es muy importante mientras vemos de ahí de conectar. Si puedes sacar la imagen, Profe, estamos intentando sí, o sacar la acceder. imagen que por ahí Lo hemos mejora movido la... desde la oficina. Yo te escucho, te Hemos escuchamos salido desde bien. la oficina. ¿Me escucha? Sí, claramente, te escuchamos. O sea, te hemos estado escuchando permanente. Puede ser que no nos escuche a nosotros. Ahí, ¿cómo se escucha? Se congeló. Sí. Bueno, para agregar un poquito lo que decía el doctor Mestre, me imagino que todas las Américas, o sea, todo Sudamérica, tenemos casos de intoxicación con plantas. Es muy habitual el uso de plantas en la cultura nuestra, tanto como para interrumpir un embarazo, como es el caso que presentó el doctor, donde hay, como él dice, un fallo multiorgánico, no es exclusivamente, digamos, porque provoca una contracción uterina y tiene el aborto, sino es un fallo multiorgánico, y también el uso en los niños que se ve en nuestras culturas, ¿no? La utilización de plantas, tanto es así que muchas veces llegan a un fallo hepático donde hay que hacer un trasplante hepático por utilización de plantas. O sea, a veces uno tiene el medio de poder llegar a un trasplante, en algún caso de hepático, pero muchas veces si es en el interior del país, no tienen estas opciones, ¿no? Entonces es un tema de salud pública importante, seguir con la utilización a nivel popular de plantas. Exacto. Porque uno tiene que, tal vez tendríamos que saber transmitir que todas las plantas tienen principios activos, más allá que uno utilice la aloe vera porque para la artritis, bueno, pero todas tienen principio activo y todas pueden producir o provocar algún efecto adverso no esperado con, digamos, bueno, estos impactos, digamos, a nivel orgánico. Sí, sin duda, eso poner énfasis en que lo natural no es sinónimo de inocuo, y el tema tiene que ver. Ahí volviste, Alejandro, ahí no estás escuchando. Sí, sí, estimados Ah, perfecto. profesores, mis disculpas. Sí, no, Como ustedes tenemos... conocerán por acá por Cuba tenemos muchas situaciones con el tema de la electricidad y la conectividad y lamentablemente perdí la conexión. Aquí estoy por vía celular ahora No hay para poder problema, conectar. tranquilo, nosotros también tenemos los mismos inconvenientes, suele pasar. Bueno, comentarles que le iba a hacer pedir el hilo de la conversación, pero quería hacer unos comentarios a raíz Sí, adelante. de su intervención. Y es que, por ejemplo, hoy le dedicábamos el intercambio a la utilización de plantas con fines abortivos. Para nosotros por acá tenemos otro gran problema con la utilización de plantas con fines medicinales, y es el caso de la ingestión en neonatos y en lactantes. Que la aplicación o el uso es para disminuir los cólicos o para tratar algunas enfermedades gastrointestinales o algunas infecciones. En estos precisos instantes, tenemos 2 pacientes ingresados en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico Provincial nuestro de acá, precisamente por la ingestión de 2 plantas, que una es muy común, que es el anís estrellado,
y en la mayoría de los casos anís estrellado. En estos dos casos, los dos son por anís estrellado y menta, la utilización de menta. En dos de los casos, uno de los casos con, ambos de los casos con un mayor predominio de neurotoxicidad, de efectos neurotóxicos, uno lamentablemente convulsionó, es decir, con una serie de complicaciones, y parte de esto, cuando nosotros conversamos con los familiares, siempre hay que tener mucha sutileza a la hora de conversar, porque están las abuelas, de que si yo le di a mi hijo, que si nosotros le dimos a toda la familia y nunca pasó nada, y siempre tener el detalle de que nosotros estamos dando un medicamento que tiene una concentración, que tiene un principio activo, que tiene una propiedad, y que nosotros, en el caso de las plantas, controlar ese principio activo y controlar qué es la cantidad de principio activo que nosotros le estamos dando es muy difícil. El tiempo de cocción, la cantidad de agua, el horario del día que se tomó la planta, la parte de la planta que se tomó, es decir, todo eso son factores que influyen en la acción de esa fitotoxina y las complicaciones que va a poner en el cuerpo. Entonces, en el caso de la madre, en la gestación, tiene esta particularidad de que desde nuestra perspectiva y desde los estudios que hemos realizado, las revisiones que hemos realizado, no existe ninguna planta con propiedades abortivas exclusivas. Existen plantas que producen intoxicaciones agudas, daños múltiples de órganos, es decir, tienen una afectación sobre múltiples órganos, y esa afectación en múltiples órganos va a provocar posteriormente el aborto, ya sea por acción indirecta o por mecanismo de interrupción de los nutrientes a nivel del feto y la madre. Sí, tal cual, un poco lo que mencionabas, también teníamos acá nuestras historias con el anís estrellado, paico y otros, medicación folclórica, un poco tal vez por cuestiones generacionales se fue perdiendo el traspaso que hacían de abuelos a hijos y a nietos, y a lo mejor esa costumbre ya no es tan frecuente. Antes sí teníamos en nuestros centros de información toxicológica, era una consulta bastante habitual la intoxicación por medicación folclórica. Hoy es un poco más aislado, pero yo creo no tanto por la acción de prevención, sino sobre todo porque se perdió el cultural, como otros que por ahí también son más valiosos, pero en este caso nos resultó en disminuir las intoxicaciones. Pero un poco como decíamos cuando habías perdido la conexión, es tratar de fortalecer esto de que lo natural no es sinónimo de inocuidad, y que por más que sean plantas, tienen principios activos, muchos de ellos tóxicos, que pueden poner en riesgo la salud de aquellos que se ven expuestos. Así que no sé si hay alguna pregunta. En el chat no veo que alguien no levantar la mano. Sí, te felicitan, excelente la presentación, agradecen, que ha estado muy bueno. Y que realmente es un honor, y sabes que las puertas de la Asociación Toxicológica están abiertas. Así que lo que te quieras, tenés el contacto y ahí podemos estar siempre presentes. No, y también invitarlo a participar de las jornadas toxicológicas que se va a poder también acceder por internet. O sea, son en septiembre. Virtuales. Ahí vamos a estar. Claro que sí. Estaremos sin falta. Así que invitados a participar y a presentar trabajos. Se puede presentar el trabajo también. Sí, esto podrías presentar. Bueno, sí, como un caso en presentación está todavía abierto para presentarlo. Para presentar trabajos. Perfecto. Así será. Ahora también estaremos realizando, que estamos sobre todo con el esfuerzo que tenemos por acá, y disculpe que cambiemos de tema, pero seguimos hablando de toxicología. Claro. Y es el tema de la utilización y sobre todo un incremento que tenemos acá en nuestro país de drogas sintéticas, o sea, de drogas emergentes. Y las complicaciones que estamos teniendo por acá, por Cuba, no tienen antecedentes históricos en Cuba. Y bueno, esto ha provocado que la mayoría de los colegas relacionados en el área, uno de los mayores enfoques precisamente sea el tema de la atención de las drogas sintéticas. Tal vez por ahí sea uno de los trabajos que más tiempo le estamos dedicando. Sí, eso nos está atravesando a todos. Tenemos esta realidad con el desafío que es de las NPS, de que son más las incógnitas que nos generan de la parte médica por los síndromes que no son
a veces claro y que no contamos con laboratorios tampoco para confirmar la presencia, que lo hace tan dificultoso. Son pocos las zonas de nuestro país donde hay laboratorios de tecnología suficiente como para poder identificarlo. Entonces, realmente todo un desafío que aparte ni siquiera son drogas puras, sino que vienen combinadas con ketamina, con cafeína y con otra mezcla MDMA a veces que hace un Y toxismo. otras drogas, otras sustancias de origen industrial. Por acá nosotros Claro. tenemos problemas incluso con la utilización de formol, acetona, en fin, múltiples sustancias que dificultan mucho. Sí, Y sí. algo que pasa lo mismo con el caso de las fitotoxinas. O sea, el no Ujú. contar con un laboratorio que determine Tal qué cual. fitotoxina, qué principio activo, también dificulta el tratamiento y, por supuesto, el pronóstico de las complicaciones que este puede tener este paciente. Y bueno, Sí, ese es tal vez uno de los mayores retos que está teniendo la toxicología cubana, y por lo que me comentan, yo creo que la toxicología de nuestra región de actualmente. nuestra región, sin lugar a dudas. Así que bueno, no hay preguntas, no sé si querés hacer el cierre, Flavia, y ahí nos habían aclarado que hasta el 15 hay tiempo todavía de presentar los trabajos para las jornadas de la Asociación Toxicológica. Estoy muy bien. Bueno, yo agradecerle al doctor Alejandro Mestre, muchísimas gracias. Este intercambio, digamos, de conocimiento, de experiencia, de case report, nos hace crecer a todos en lo que hacemos, que es la toxicología, y sobre todo cuando, como decías vos, Sergio, no tenemos la tecnología suficiente como para saber qué estamos viendo, ¿no? Exacto, Y nos basamos en signos y síntomas nomás. con la vieja clínica. La vieja clínica, que es soberana. Sin duda. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros este caso. Y bueno, vuelvo a invitarlo, o invitar a todo el auditorio a las 43ª jornadas de toxicología que se van a hacer este año, el 9, 10 y 11 de septiembre. Correcto. Bueno, Así que muchísimas bueno, gracias. muchas gracias a todos.